Muy buenas. En el podcast de hoy vamos a hablar de la actualidad de la ontología de Spinoza. Vamos a tratar de mostrar la potencia de esta ontología para dar cuenta de la pluralidad, las divisiones, fracturas y conflictos que dominan de modo constructivo la realidad que nos envuelve. Para ello vamos a partir de la interpretación que el filósofo español Vidal Peña hace de dicha ontología en su obra El materialismo de Spinoza, ensayo sobre la ontología espinosista, en Revista de Occidente en 1974. En esta obra, Vidal Peña sostiene que el sistema de Spinoza posee una amplia afinidad con el materialismo, o al menos puede ser reinterpretado desde una perspectiva materialista, pero no de cualquier materialismo, sino del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Por lo tanto, un materialismo pluralista y acosmista, como enseguida veremos. En la ontología de Spinoza, desde esta interpretación de Vidal Peña, como se sabe, la sustancia es infinita, eterna, indivisible y única, y esta sustancia de la que habla Spinoza es identificada por este autor con Dios o con la naturaleza. En este sentido dice, Deus sive natura. Esta sustancia infinita puede disociarse en dos aspectos diferentes, lo que Spinoza llama natura naturans y natura naturata. La natura naturans es la sustancia con sus infinitos atributos, Dios como causa libre, que produce infinitamente a través de sus infinitos atributos. Natura naturata, en cambio, son los modos, las cosas particulares. A la primera pertenece lo que es en sí y por sí se concibe, a la segunda lo que es y se concibe por otro. Entre la natura naturans y la natura naturata no hay una relación de causa-efecto. La primera no es causa de la segunda. Más bien la natura naturans es interna e inmanente a la natura naturata y dice la potencialidad infinita, la capacidad infinita de la natura naturata, del mundo, de autodesarrollarse en infinitas direcciones, variaciones, modulaciones, etc. Por lo tanto, la natura naturans se realiza, se ejercita, se expresa a través de la natura naturata. Esta idea de sustancia sería el resultado de hacer a Dios inmanente al mundo. Dios deja de ser un ser personal, pero conserva su carácter creador, una creación que ocurre a través de la propia legalidad del mundo y conserva su pensamiento, que se identifica ahora con la misma legalidad o legalidades inteligibles del mundo. Este Dios, como decimos, tiene infinitos atributos y produce infinitas cosas de infinitos modos, a través de los infinitos atributos, pero una producción inmanente, producto de la propia interacción dinámica sujeta a legalidad de sus partes. Pero aunque la sustancia de Spinoza tiene infinitos atributos, de los cuales solo conocemos dos, la extensión y el pensamiento, Vidal Peña señala que pensamiento en Spinoza se dice de dos modos diferentes. Se dice en sentido noético, como mentes individuales, subjetividades, etc., y en sentido noemático, en el sentido de esencias que presiden las relaciones entre las cosas en la realidad. De estos infinitos atributos se derivan infinitos modos que realizan o ejercitan esos atributos. Las cosas son a la vez extensas e inteligibles. De hecho, Spinoza habla de una suerte de paralelismo entre el orden de las cosas y de los pensamientos o ideas. Los infinitos modos se caracterizan por el conatus. Como señala Spinoza, cada cosa, en cuanto la natura naturans actúa a través de ella, se esfuerza en perseverar en el ser, o lo que es lo mismo, es acción, y produce efectos propios de su naturaleza sobre otras cosas. Dice Spinoza, nada existe de cuya naturaleza no se siga algún efecto. Conatus en Spinoza significa esfuerzo, porque si la potencia de Dios no tiene límites, la potencia de las cosas singulares sí que está limitada por la de otras cosas, y necesita para afirmarse oponerse a todo aquello que pueda privarle de su existencia. La potencia de las cosas singulares se expresa bajo forma de tensión o de lucha contra los demás. Cada cosa se esfuerza, cuanto está a su alcance, por perseverar en el ser. Este es el sentido de conatus. Y cada cosa del mundo, que son las cosas que existen y que constituyen la natura naturata, todas las cosas del mundo se esfuerzan en perseverar en el ser, o lo que es lo mismo, son acción, son la acción de expresar su propia naturaleza. En la filosofía de Spinoza todo afecta a otras cosas y es afectado por ellas, pero no todo se conecta con todo,
lo que da lugar al concepto de simploqué. La infinitud de los atributos y el enfrentamiento entre modos, producto del conatus, sugieren la idea de pluralismo en Spinoza, como señala Vidal Peña. Y hasta aquí la afinidad con el sistema del materialismo filosófico, se hace muy evidente. La natura naturans se puede poner en relación con la materia ontológico general del materialismo filosófico, mientras que la natura naturata con la materia ontológico especial. Los atributos de extensión y el pensamiento, en sus dos sentidos noético y nomático, con M1, M2 y M3 respectivamente. La idea de libertad de Spinoza también semeja a la del materialismo filosófico. En efecto, uno de los aspectos más discutidos en la filosofía de Spinoza es su concepción del determinismo, ya que se ha argumentado que su sistema niega el libre albedrío en el ser humano. Sin embargo, para Spinoza, como para el materialismo filosófico, la libertad no es un estado o una meta, sino una acción, una tarea. La libertad no se entiende como libertad de indiferencia ni como ausencia de determinaciones, sino como la potencia de obrar según la razón, eligiendo lo más racional en cada caso para aumentar la propia capacidad de acción, la propia capacidad de obrar. Ser libre implica resistir, superar obstáculos y enfrentar limitaciones, tomando decisiones dentro del marco fáctico correspondiente bajo la guía de la razón y de ideas claras y distintas, con el objetivo de incrementar nuestra potencia de obrar. La libertad, en cualquier caso, admite infinitos grados. Además, la libertad en el filósofo holandés no es meramente individual, sino esencialmente colectiva, grupal, y se fortalece cuando las personas se organizan y emplean la razón conjuntamente frente a terceros, ampliando su capacidad de acción a través de tecnologías, estructuras, instituciones, etc. Hasta aquí hemos abordado brevemente el pensamiento ontológico de Spinoza, del cual podemos extraer varias ideas clave para analizar la realidad actual. La realidad no se reduce, por lo tanto, a un monismo o cosmismo, ni existen formas o estructuras permanentes desde esta ontología, sino que alberga infinitas potencialidades. No obstante, estas potencialidades solo pueden actualizarse de manera inmanente, es decir, dentro de las leyes naturales propias de cada situación. En el atributo de la extensión, esta infinitud de posibilidades, de potencialidades, implica la posibilidad de infinitas formas materiales, estructuras y configuraciones físicas. Por ejemplo, la existencia de múltiples niveles de organización de la materia, desde partículas subatómicas hasta galaxias, pasando por organismos biológicos con arquitecturas inimaginables, tanto lineanas como no lineanas. En el ámbito del pensamiento, en su sentido noético, esta multiplicidad de potencialidades se traduce en la posibilidad de infinitas formas de inteligencia, no solo en la sensibilidad vegetal, la inteligencia animal o la humana, sino también formas microscópicas desconocidas, formas futuras inimaginables y posibles conciencias extraterrestres, cada una ligada a formas corporales específicas. En el pensamiento, en su sentido noemático, esta infinitud de potencialidades que hemos señalado implica la existencia de infinitos órdenes de inteligibilidad y racionalidad en la realidad. Existen formas de conocimiento que pueden ser inconmensurables entre sí, desde lógicas matemáticas alternativas hasta sistemas de comprensión del mundo que podrían surgir en otras formas de vida o civilizaciones. Muchas de estas racionalidades pueden estar más allá del alcance humano, del mismo modo que ciertos fenómenos físicos son inaccesibles a la percepción sensorial sin el uso de herramientas tecnológicas. Los infinitos modos y las infinitas potencialidades que contienen siempre se manifestarán a través de discontinuidades, fracturas e inconmensurabilidades entre los infinitos niveles y órdenes de realidad. No solo habrá inconmensurabilidades entre lo físico o lo biológico, sino también dentro de cada uno de estos ámbitos, revelando diferencias irreductibles en sus estructuras y dinámicas internas. Por último, la libertad, entendida como potencia de obrar bajo la guía de la razón, que como hemos dicho no es un estado sino una tarea continua e interminable, pues esta idea de libertad es constitutivamente colectiva y conflictiva, siempre se da en relación con otros,
en alianzas con ciertos grupos y en oposición a otros, dentro de marcos económico-políticos, y siempre se ejerce desde posiciones dadas dentro de una estructura social y política, con su propia lógica y ritmos de transformación. La libertad, por tanto, es potencia de obrar según razón en un contexto dado, pero una razón que tiene un carácter cultural e histórico, pues la razón solo se desarrolla en un marco social y político dados. Además, esta libertad implica acciones que tienen siempre consecuencias imprevistas y da lugar a instituciones que asimismo coexisten con otras instituciones y también tienen consecuencias imprevistas ante las cuales hay que actuar de nuevo.